Próximo conferencista, primer conferencista, el doctor Francisco Galán Vélez. Él es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Tiene una estancia postdoctoral sobre Bernard Lonergan en el Boston College desde 1992. Profesor de tiempo completo desde 1984 en el Departamento de Filosofía, del cual fue director además de 1997 a 2004. Entre sus áreas de interés están la epistemología, la metafísica, la metodología filosófica y la filosofía del juego. Es especialista en el pensamiento de Bernard Lonergan y es autor del libro Una metafísica para tiempos postmetafísicos, la propuesta de Bernard Lonergan de una metodología, y es coautor del futuro de la filosofía. Actualmente trabaja la ontología y epistemología del nuevo realismo, temas de los cuales además fue uno de los pioneros en México. Y pues sin más dilación le damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moreno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias. Artista, sí. Muchas gracias por esa invitación que se pospuso un poco por la pandemia. Bueno, yo hablando con el doctor Moreno, estaba bien, voy a presentar un artículo que fue aprobado, pero no se ha publicado, va a salir, esperemos que en diciembre, no sé, el próximo año, en la revista Tópicos, pero de Argentina de Santa Fe. Les comentaré también las críticas que hicieron, para que ustedes se suman, pero bueno, fue aprobado. Muy bien, entonces, me puse racionalismo y materialismo en mediación. Una crítica, ese no es exactamente el nombre del artículo, pero es el artículo recortado. Bueno, como sabemos, en 2006 publicó Mediasún su libro Después de la Felicidad. Y ahí se señala que la crítica kantiana de la metafísica cortó la base de una presentación de la religión judeocristiana como superior a otras religiones, por pretender tener fundamentos racionales. Sin embargo, la postura kantiana, lejos de deslegitimar el pensamiento religioso, llevó en el siglo XX a posturas como las de Wittgenstein y Heidegger, que abrieron el camino a una vía no racional de justificación de lo religioso a través de la fe y la piedad. Consecuencia también del debilitamiento de la visión racionalista de que la razón puede por sí misma llegar a la absoluta. El pensamiento postmoderno ha llegado a la posibilidad de una fundamentación fuerte del conocimiento como independiente de una época, lenguaje y cultura, y solo considera una validez relativa a nuestros marcos culturales epocales. De modo que no se puede defender con argumentos racionales las creencias religiosas, pero tampoco se puede mediante ellos deslegitimarlas. Para Mediasún debemos ir más allá de lo que denomina el correlacionismo, hacia un racionalismo fuerte que justifique hablar de la realidad absoluta. Lo paradójico es que su argumento principal consiste en tomar la afirmación epistemológica correlacionista de que todo discurso es contingente, pues depende de una correlación que de hecho se da, pero que no tenía por qué ser así, para de ahí afirmar la tesis ontológica de que la realidad es en sentido absoluto contingente. No hay nada necesario y todo es posible que suceda, excepto lo contrario. La piedra de toque de su postura ontológica es la crítica del principio de razón suficiente de la filosofía racionalista moderna. En su lugar tendremos lo que denomina principio de razón, el cual pone también en entredicho la afirmación de Parménides de que ser y pensar son una y la misma cosa. Tenemos así la posición sui generis de querer defender dos tesis que parecen opuestas. La primera es la afirmación de un materialismo radical que expulsa el pensamiento de la realidad absoluta y a toda forma de razón, inteligencia, subjetividad e incluso vida. La segunda tesis es que esta realidad absoluta se puede conocer por un procedimiento estrictamente racional. Parecería pues que hay, pues, por lo menos tensión entre ambas tesis. En este ensayo pretendo argumentar que Mediasún no logra su propósito de compaginar ambas afirmaciones. Analizaré tres puntos que me parecen problemáticos. En primer lugar, me ocuparé de su argumento central por el que pretende haber llegado al gran afuera absoluto y hipercaótico. Mi principal cuestionamiento será que no se puede defender racionalmente el principio de razón.
No se puede defender con una epistemología racionalista una ontología irracional. Pues aunque se pretenda separar el pensamiento del ser o de la realidad, ambos están entreverados. Me parece correcto criticar una ontología que entiende de manera excesiva el papel del principio de razón suficiente, pero de ahí me parece que no se sigue la carencia de inteligibilidad de la realidad. En segundo lugar, me ocuparé de la tesis de la emergencia ex nihilo de ciertas propiedades como la vida y la conciencia. Según Meillassoux, tal postura es una especie de derivación del principio de razón, llamado también por razones que explicaré adelante el principio de factualidad. De la necesidad absoluta de que todo lo que existe sea contingente, se postula que tampoco hay nada que sea imposible que exista, excepto lo contradictorio. Se afirma así la omnipotencia ya no de Dios, sino de la materia hipercaótica. Pero un posicionamiento de que la vida y la conciencia provienen de la nada y porque sí, difícilmente se puede entender como una explicación racional. Por último, me ocuparé de la afirmación de que dentro de estas emergencias podría estar la de la justicia escatológica, la inmortalidad y el abolimiento de lo divino. Tesis que ostensiblemente, al ser completamente antropocéntrica y por ello correlacionista, parece caer en el fideísmo que critica, pues el argumento finalmente es negativo. No se puede negar que sea imposible que esto ocurra, pero de ahí no parece seguirse una justificación racional de que efectivamente pudiera ocurrir. El segundo punto es de la correlación fuerte al drama fuerte. En 2007 tuvo lugar la conocida reunión de Goldman, de la que Brasil forjaría el nombre realismo especulativo, denominación bajo la cual el pensamiento de Meillassoux se empezaría a conocer. Realismo parece poner el acento en el problema epistemológico de la superación del relativismo. Meillassoux fue leído en esta clave realista sobre todo por el capítulo primero de Después de la finitud, el cual comienza recordando la distinción de cualidades secundarias y primarias como parte del proyecto moderno de entender la naturaleza matemáticamente, y así entender lo que realmente es del objeto y no de nuestra proyección subjetiva. Proyecto que dice hoy parece terrible. Desde Berkeley vino una radicalización del sujeto perceptor que llevaría a lo que Meillassoux llama el correlacionismo, el cual se ha vuelto una especie de dogma de la filosofía continental actual. La afirmación de que no podemos mencionar alguna propiedad de un objeto sin el sujeto que la afirma. Es un círculo sujeto-objeto que se ha establecido como un mundo infranqueable. Las variedades correlacionistas difieren en cómo debe entenderse la subjetividad, si se trata de un sujeto empírico trascendental, de la conciencia o del lenguaje de una determinada. Para mostrar lo confinado que estamos en este dogma, Meillassoux pone el ejemplo del fósil ancestral. Para el científico, el fósil tiene una antigüedad de millones de años, mayor a la del surgimiento de la vida en la Tierra, mientras que para el correlacionista la datación de este siempre tiene la restricción de para nosotros. Con ello, Meillassoux no pretende probar que hay algo afuera de la correlación, sino solamente señalar el abismo que se ha creado entre los científicos herederos del proyecto matematizador moderno y los correlacionistas relativistas, que no pueden hacer justicia al enunciado científico. Estamos en los cuerpos de un dilema cultural filosófico. Si el correlacionismo es verdad, entonces las afirmaciones científicas ancestrales son falsas. Pero si estas son correctas, entonces el correlacionismo es falso. Es un poco, pues la disyuntiva me parece que estamos, optar por un naturalismo cientificista fuerte o optar por un relativismo cultural. Sin embargo, a pesar de estos importantes énfasis epistemológicos, Meillassoux no utiliza el término realismo para caracterizar su postura, sino el de materialismo especulativo. Su afán es más bien ontológico, la vuelta a la especulación sobre el absoluto. El enemigo para Meillassoux no es el escepticismo del mundo externo, sino el fideísmo, que proviene, según él, en gran parte de la tesis kantiana de que por estar encerrados en el círculo de las condiciones trascendentales de nuestra subjetividad y de los objetos que ahí aparecen, no podemos acceder mediante la razón teórica a lo absoluto en sí, sino solamente a través de una fe no racional.
Descartes encontró en el cogito un primer fundamento absoluto capaz de resistir a la más extravagante duda de cualquier ser. Pero la verdad del cogito no nos lleva a la realidad exterior, sino el recurso a la existencia de un Dios bondadoso, garante de la fiabilidad de nuestras capacidades cognitivas. En la llamada prueba ontológica, partimos de la definición de un ser perfecto para constatar que la existencia es un predicado necesario de tal entidad. Con ello, señala Meillassoux, la razón se fundamenta a sí misma sin acudir a nada exterior a ella. Pero Kant cortó esta vía de acceso al afirmar que la existencia no es propiamente un predicado. Todos los argumentos de la existencia de Dios para Kant caen en la ilusión trascendental de querer traspasar los límites de la experiencia posible. Por ello, la razón pura no puede saber si Dios existe o no. Meillassoux llama correlacionismo débil a la posición de Kant y lo distingue de uno fuerte. Para Kant, no conocemos las cosas como son en sí, aunque podemos pensar acerca de ellas. Por ejemplo, afirmar que no pueden ser algo contradictorio. El correlacionismo fuerte niega no solo que podamos conocer algo así en sí, sino que ni siquiera podríamos pensar. El correlacionismo fuerte se desarrolló en dos direcciones. La primera es la del nihilismo absoluto de Hegel, quien critica a Kant por afirmar la existencia de una cosa en sí incognoscible, pues dicha afirmación supone haber traspasado los supuestos límites del pensamiento. En realidad, no hay nada fuera del pensamiento. Hay un isomorfismo necesario entre la estructura del pensamiento y la del ser. El espíritu es lo absoluto. Pero el correlacionismo fuerte que se ha impuesto en nuestra época no es este, sino su opuesto. La correlación que se postula como insuperable es radicalmente contingente, fáctica, histórica. De hecho, estamos en una determinada cultura histórica sin que haya nada necesario en ella. La racionalidad es también algo inherente a estos fácticos juegos de lenguaje y no algo universal. Es en este correlacionismo fáctico en el que el fideísmo muestra con claridad su verdadero rostro escénico. La crítica a la posibilidad del discurso racional sobre Dios, señala Meillassoux, no resultó en el final de la religión, sino solo quitó la pretensión de superioridad de la religión monoteísta judío-cristiana sobre las demás. Todas las religiones de afirmaciones de lo divino, absurdas o no, valen igual, pues no se pueden descalificar sus discursos por argumentos racionales. Se atacará cuando mucho algunas confesiones religiosas por no ser políticamente correctas, pero no porque sean falsas o irracionales. Por ello y otras razones, lejos de desaparecer la religión, se ha producido un regreso a ella, que incluso ha llevado a lo que llama Meillassoux el enreligamiento del pensamiento. Meillassoux sugiere una hipótesis, una hipotética discusión de un teísta y un ateo sobre la inmortalidad humana. El ateo la negaría y el primero la afirmaría. El correlacionista fuerte se sumaría a la discusión para decir que se puede defender tanto una cosa como la otra, pues no se puede afirmar que lo impensable para esta correlación fáctica no existe en absoluto. El principio de no contradicción solo vale de hecho para nosotros. Por ello se puede defender la Trinidad de Dios, como quieren los católicos, sin que nadie diga que sea algo irracional o contradictorio. De modo que el fideísmo, cita textual, es el otro nombre del correlacionismo. Se presenta entonces la disyuntiva entre estos dos correlacionismos: el hegeliano, que absolutiza la correlación, o el fáctico, que es el que parece haber triunfado cancelando la validez de todas las demás posturas. Es aquí donde viene el argumento central de Meillassoux para defender que hay una tercera alternativa que no regresa ni al realismo crítico ni al correlacionismo débil. Estamos en una suerte de dialéctica que ha pasado por una gama de versiones en la que en cada caso posterior se superan los anteriores y ahora pareciéramos haber llegado a la cúspide. Pero para Meillassoux todavía hay que dar un paso más, situarse más allá de ese correlacionismo fáctico e intentar una nueva especulación estilo Descartes que restaure la posibilidad de alcanzar lo absoluto sin recaer en el idealismo hegeliano. Se trata de un sutil baile
entre estos dos extremos, el correlacionismo fuerte hegeliano y el correlacionismo débil relativista. El correlacionismo fáctico establece que todo lo que conocemos es contingente relativo. No podemos salir de la correlación, pues esta es fáctica. La contingencia, postulada como irrebasable, se pretende afirmar solamente en un sentido epistemológico. Nosotros, de hecho, no podemos pensar más que así. Pero en tal afirmación, Meillassoux encuentra una contradicción performativa. ¿Cómo sabe el correlacionista fáctico que realmente es contingente la correlación? ¿Cómo sabe que la contingencia no es solamente para nosotros? La afirmación que de hecho la correlación es contingente y no necesaria como quiere el idealista, implica afirmar que en realidad podría haber otras posibilidades y que tampoco nada fuerza que siga siendo así, pues no hay ninguna razón de por qué algo es como es. El correlacionista quiere afirmar únicamente la contingencia de nuestro saber, manteniéndose en lo epistemológico, pero la condición de posibilidad de que su discurso sea verdad es referirse a lo ontológico. En realidad, no hay ningún hecho que tenga algo de necesario. Hay una facticidad radical de todo lo que existe. Me brinco una cita después de primero. Meillassoux llama demostración indirecta al argumento empleado y remite al argumento que Aristóteles empleó para justificar la validez de los principios primeros o hipotéticos, como el de no contradicción. Un principio tal no se puede demostrar en sentido estricto directo. Se trata de una demostración indirecta o refutativa. Cito: se demuestra el principio sin deducirlo, demostrando que quien lo discute no puede discutirlo sino presuponiéndolo como verdadero, refutándose entonces a sí mismo. Sin embargo, según Meillassoux, Aristóteles demuestra que el principio de no contradicción es hipotético respecto a lo que podemos pensar, pero no que sea imposible que algo contradictorio existe, solamente valdría que nosotros no podemos pensar de otra manera. Yo aquí en una nota discuto eso, me parece que el principio de no contradicción de Aristóteles tiene un sentido claramente ontológico, no solamente nuestra manera de pensar, pero no me parece. En cambio, dice Meillassoux, la refutación del correlacionista fáctico muestra que es posible, cito, demostrar la absoluta necesidad de la no necesidad de toda cosa. Dicho de otra manera, podemos establecer por medio de una demostración indirecta la necesidad absoluta de la contingencia de toda cosa. Tercer punto, el principio de factorial. Se está postulando de nuevo un isomorfismo, aunque ahora exactamente opuesto al del idealismo absoluto. En Hegel se conservaba el principio de razón suficiente y se negaba el principio de no contradicción. Ahora se defiende enfáticamente el principio de no contradicción, pero con la misma fuerza se niega el de razón suficiente. Y en su lugar se coloca un nuevo principio, que vaya a ser llamado el de factualidad. Este principio ocupa el lugar que en Descartes tuvo la afirmación de la existencia de Dios. Hay un pequeño matiz entre llamarle principio de razón y principio de factualidad. El primer término se refiere al principio absoluto, pero con un carácter puramente negativo, cuando le llama principio de razón. Se afirma la no necesidad de ningún ente. Pero de ahí se pueden derivar otras características a las que Meillassoux llama figuras. Entonces, cuando le va a dar este carácter positivo al principio de razón, que es puramente negativo, es cuando va a hablar entonces del principio de factualidad. En Después de la finitud, tenemos tres figuras del principio de factualidad. La primera es que un ente contradictorio no puede existir. El principio de no contradicción para Meillassoux se deriva del de factualidad, no al revés. Su argumento es que lo no contradictorio sería contingente y necesario. Cambiaría y no cambiaría, y siempre sería idéntico a sí mismo al ser diferente. Pero en realidad eso implicaría que no cambió, pues no habría exterioridad alguna a dicha entidad. Según Meillassoux, lo que pasa con Hegel, no hay exterioridad propiamente descrita. Por eso, para Meillassoux hay que ir más allá de Hegel
Y para él la contingencia es un momento del ser necesario. El principio de factualidad postula la imposibilidad de la contradicción y por ello del ser necesario. De la imposibilidad de que exista un ser necesario se agrega un muy importante énfasis. El principio de factualidad, cito, se enuncia entonces de la siguiente manera: solo la facticidad no es factual. Solo la contingencia de lo que es no es ella misma contingente. Fin de la cita. El principio de factualidad no afirma simplemente la no necesidad de ningún ente, sino con mucha exactitud que únicamente la contingencia es necesaria. La metafísica y la necesidad de algún ente proviene de la validez del principio de razón suficiente. Pero una vez negado esto, lo que tenemos es la propiedad ontológica absoluta de la irrazón. Nada es necesario, nada tiene una razón de ser. Todo puede sin razón devenir efectivamente otro. No estamos diciendo que todo cambie. Bien podría ser que algo no cambiase y perdurara, pero no sería por ello algo necesario, sino solamente sería algo que de hecho es así. Incluso, dice Meillassoux, podría darse un determinismo, pero es que no tendría ninguna razón de ser así. Tenemos entonces un pensamiento de lo absoluto sin que hayamos postulado que ninguna entidad lo es. La segunda figura es que es absolutamente necesaria que el exista. Me voy a brincar este punto, pero digamos, en la pregunta de por qué hay no más bien nada, el argumento de Meillassoux es que se seguiría el principio de factualidad, que necesariamente tiene que haber algo contingente, pero que necesariamente tiene que existir. Me voy a brincar este punto. Tenemos así el fundamento del materialismo especulativo de Meillassoux, al que se le añaden dos decisiones muy importantes. La primera, contra el correlacionismo, es separar la realidad, el ser, del pensamiento. La realidad absoluta existe sin el pensamiento. Y aunque el pensamiento puede llegar al conocimiento del ser, hay una diacronicidad constitutiva en cada realidad. Cito: todo materialismo que se pretende especulativo, es decir, que haga un cierto tipo de entidad sin pensamiento una realidad absoluta, debe consistir en efecto en afirmar tanto que el pensamiento no es necesario, algo puede ser sin el pensamiento, como que el pensamiento puede pensar lo que debe haber cuando no hay pensamiento. Fin de la cita. Hemos alcanzado lo absoluto, señala Meillassoux, pero parece que se trata de una victoria pírrica, pues hemos roto el vínculo que desde Parménides estableció la filosofía entre el ser y el pensar. Cuarto punto, más allá del subjetualismo, el surgimiento ex nihilo. La segunda decisión del materialismo especulativo es contra el subjetualismo. Con este término, Meillassoux se refiere a posturas que pretenden ser materialistas, pero mantienen la subjetividad en su modo de entender la materia, algo heredado de la filosofía trascendental. Se trata ahora de un nuevo frente, más allá del finalismo y de la metafísica tradicional. Hay una dificultad mayor en superar este subjetualismo, pues se trata de enemigos internos, posturas cercanas al pensamiento de Meillassoux, de las que se nutrió durante su formación, como serían las de Deleuze, Bergson, Nietzsche, Schopenhauer. Casi todas posiciones materialistas y ateas como la de él, pero de las que dice quedaron presas del encanto del correlacionismo, en el aspecto de resaltar ciertas características de la subjetividad. Para ellas, en la vida o en la materia, se prefigura de algún modo la conciencia subjetiva. Cito: el enfrentamiento de las metafísicas de la vida y las del espíritu recubre entonces un acuerdo profundo heredado de lo trascendental. Lo que es en todo aspecto subjetivo no puede ser. O sea, está diciendo, dicen que si algo está subjetivo, entonces no puede ser. O sea, hay que mantener cierto carácter de subjetualidad en la materia. Para estos autores, la explicación de la vida, y sobre todo la del pensamiento, no se puede reducir a un planteamiento exclusivamente cuantificador. Los materialismos tienden a ser monistas reduccionistas,
caen en lo que Gabriel llama el egocentrismo de los legos, todos humanos, con nuestros legos que los formábamos. La suposición de que hay tan solo objetos materiales, los cuales por su parte constan de partículas materiales, y que sus propiedades provienen únicamente de las leyes que rigen a dichas partículas. Los pensadores objetualistas quieren mantenerse monistas rechazando todo dualismo ontológico y, como en el caso de Deleuze, manejarse únicamente en el plano de inmanencia, pero sin caer en esta muda postura reduccionista de la levología. Para ellos, la potencialidad de la materia en cierto modo prefigura cualidades como la vida, la voluntad o el pensamiento, propiedades que no son estrictamente reductivas a los componentes legos. El ataque frontal al subjetualismo lo encontramos en la doctrina de Meillassoux del surgimiento ex nihilo de la vida y del pensamiento. Esta doctrina tiene su fundamento en el principio de factualidad, pero no aparece en el dispositivo de la virtud. Para Meillassoux, el subjetualismo sigue hechizado del correlacionismo, como dijimos, y no logra entender que el principio de factualidad no tiene un rostro antropocéntrico. Que surgiera la vida o el pensamiento es algo tan contingente como la materia inanimada. Sin embargo, el materialismo especulativo es completamente sui generis, pues tampoco pretende reducir la vida o la conciencia a propiedades provenientes de la materia inorgánica, de los átomos o legos del materialismo clásico de Demócrito y Leucipo. Al igual que para los objetualistas, para Meillassoux la vida y el pensamiento no pueden ser explicados en términos de un materialismo reduccionista o eliminativista, pero tampoco están prefigurados de algún modo en la materia inorgánica. No son potencialidades de la materia que estuvieran dadas anteriormente y se actualizaran como postularía el ilosoísmo y el panpsiquismo. A partir del principio de factualidad, Meillassoux establece no solamente que nada es necesario, sino que todo es posible que suceda, excepto lo contradictorio. La vida, el pensamiento, son emergencias ex nihilo. Con esta expresión proveniente del creacionismo judeocristiano, se quiere decir que no hay un material anterior del cual sugiere. Son virtualidades del hipercaos y no potencialidades de la materia inorgánica, no algo que de alguna manera ya estuviera contenido. Se trata, pues, de un materialismo que no postula un material determinado como necesario y permanente. Lo que tenemos es un principio todopoderoso, hipercaótico, irracional, del cual provienen absolutamente todos los entes determinados, sin que haya ninguna razón de por qué fue así, ni justificación alguna de por qué cambia o permanece algo. Para que veamos qué lejos estamos del materialismo egocéntrico, debemos hacer notar que no es claro si para Meillassoux la misma materia inorgánica proviene también de la nada o ha existido siempre. Meillassoux habla de 4 advenimientos milagrosos, 3 de los cuales le han ocurrido. El término milagroso es de Meillassoux. El primero es el de la materia, por lo que parece entonces que la interpretación más correcta es que la materia inorgánica también proviene de la nada. Pero ¿cómo entender este estilo? No puede ser de la nada de nada. La idea es que no proviene de algún material previo que prefigurara, explicara o limitara la realidad nueva. Cito: por advenimiento ex nihilo, no queremos decir que el ser sugiere enteramente una nada originaria. Lo que queremos decir, puesto en términos clásicos, es que hay más en el efecto que en la causa. Que este más, por lo tanto, no tiene ninguna razón para este advenimiento y de que aquí, que nada, ninguna ley lo pueda limitar. Esta doctrina se relaciona directamente con algo muy importante que no explicaba. Se trata de la tercera figura del principio de factualidad. También las leyes de la naturaleza son contingentes. El capítulo de después de la finitud, llamado el problema de Hume, se ocupa de este punto. ¿Cuál es el fundamento para afirmar que podemos inducir un conocimiento necesario del futuro a partir de las experiencias pasadas? Según Hume, sabemos, se trata de una costumbre. No tendría nada de contradictorio que una bola de billar al golpear a otra hiciera que ésta se elevara y luego estallara.
Hume presenta el problema en términos epistemológicos. Es decir, para nosotros esto es una costumbre. Pero no pensaba que no hubiera un fundamento ontológico de la causalidad. Simplemente no podemos conocerlo a partir de la misma experiencia. En cambio, para nuestro autor, la contingencia de las leyes es ontológica. No se niega que haya leyes, aunque no hay ninguna razón de por qué son de determinada manera y por qué tendrían que permanecer necesariamente así. A la objeción de Kant de que si no hubiera permanencia no sería posible nuestro conocimiento, el francés señala que la razón implica que también podrían permanecer por mucho tiempo o cambiar súbitamente. Se podrían quedar para siempre y eso no quitaría la contingencia. Y al argumento de la línea anterior de que de ser cierta la contingencia de las leyes, habría una probabilidad grande de que cambiaran frecuentemente, lo cual iría en contra de nuestra experiencia, Meillassoux responde distinguiendo entre la probabilidad de que un evento ocurra bajo unas determinadas leyes y la probabilidad de que las mismas leyes cambien. La primera es una probabilidad genuina y por grande que sea el número de posibilidades se puede calcular. Sí, hay determinadas leyes, voy a ver cuál es la probabilidad de que ocurra. Pero la probabilidad de que estas leyes cambien o no, eso me va a llevar a un conjunto transfinito. No podría calcular las probabilidades. Ok. Meillassoux acude al argumento de Cantor sobre la imposibilidad de totalizar conjuntos infinitos. Por ello, la distinción entre potencialidad y virtualidad va de la mano con la distinción azar y contingencia. La pregunta por la probabilidad de que ocurra determinado evento tiene sentido si suponemos la permanencia de ciertas leyes. A la pregunta de por qué finalmente ocurrió, solamente podemos responder mencionando el azar, que es decir, pues, no sé. Pero en el advenimiento ex nihilo no hay potencialidad de que esto ocurriera desde las leyes antiguas. Era posible, pero no en virtud de algo que se explicara por esas leyes anteriores. La probabilidad de que ocurran determinadas leyes tampoco se puede calcular, pues no se puede totalizar en virtud de números posibles. No se trata tampoco de azar meramente epistemológico, sino de contingencia. Pero con esta distinción entre los sucesos bajo determinadas leyes y el cambio mismo de las leyes, se crea un dualismo al interior del mundo. Existen los mundos con mayúscula, que tienen que ver con las leyes que rigen a cada uno, y el mundo con minúscula, desde el cual emerge. Cito: los mundos con mayúscula surgen repentinamente desde el mundo. Había un mundo y de repente surge otro mundo con mayúscula. Y si estos tienen derecho a una mayúscula desde el primer momento, es porque hay más en este segundo mundo con mayúscula que en el mundo con minúscula anterior. Ya me salí de la cita, pues hay más en lo que sobreviene que en lo que hay en el origen, que repito, es su idea de lo que hay más en lo que viene que lo que había antes. Dentro de los mundos con mayúscula ocurren los eventos intramundanos. Por ejemplo, una vez que surge la vida, el advenimiento de una nueva especie biológica, o la invención del Internet, una vez que estamos los seres humanos. De ellos podemos hablar, ahí sí, en términos de potencialidades y probabilidades, porque en ellos vale una causalidad relativa a esas leyes. Pero esto no es así con el surgimiento de los mundos con mayúscula. Lo cual nos lleva no al tiempo de la física, sino a un tiempo original infinito, no totalizable e hipercaótico. El surgimiento de la vida del pensamiento, lejos de ser una prueba de la existencia de Dios, como querrían los defensores del diseño inteligente, para Meillassoux son milagros, repito, término de él, que prueban la no existencia de la divinidad y la irrazón absoluta de todo lo que existe. Me brinco un párrafo largo, donde está esa idea. Esta es una prueba, el que ha surgido la vida, ¿verdad? El diseño inteligente ya no puede ser Dios, no. Para mí es una prueba absoluta de que hay razón absoluta y que surgió de la nada.
Ok. Quinto punto, la escatología y religiosa. Salud. Una segunda doctrina basada en el principio de factualidad, que no aparece después de la finitud, es la extraña doctrina de la posibilidad de la esperanza en la inmortalidad, la justicia para las víctimas del infamia y el Dios que no existe aún, pero que podría existir. Lo que nuestro autor ha llamado su divinología. La presento muy someramente solo para ilustrar la tesis de la omnipotencia del intercaos. La sola lectura de después de la finitud deja al lector con un cierto sentimiento de desasosiego, al descubrir que finalmente no hay una razón de por qué todo lo que existe existe, incluyendo la propia vida que es como es. Sin embargo, el materialismo de Jesús es completamente sui generis único en la historia de la filosofía, y hasta opuesto radicalmente a los materialismos convencionales. En el caso del surgimiento ex nihilo, acabamos de ver que Jesús se opone tanto a un monismo reduccionista neológico, como dijimos, como a un materialismo subjetivalista. En el de la divinología, fíjense nada más, se opone también a una visión nihilista antirreligiosa. En Duelo por venir, Dios venir por venir, encontramos la figura del testigo espectral. Aquellas víctimas que han sido presas de la infamia y han muerto a consecuencia de ella. ¿Cómo puede sostener el teísta que Dios existe, que es bueno y que puede permitir esto? Aunque hubiera una inmortalidad reservada a las víctimas, no se puede defender que Dios haya permitido tal atrocidad. O no es omnipotente, o no es bueno. Pero por la postura del ateo, no encontramos tampoco ninguna respuesta a tal sufrimiento. Por el contrario, condenamos a estas víctimas a una muerte definitiva. Pero más aún, y con ello volvemos al hilo central, ¿de dónde saca el ateo, dice Jesús, la imposibilidad de que no pudiera haber otra vida? Hemos dicho que el principio de factualidad establece que nada es necesario salvo la contingencia, y de ahí se sigue que todo es posible, y que por ello también es posible que pudiera surgir un reino de la justicia en el que la muerte no sería algo definitivo. Dios no existe, como afirma el ateo, pero podría llegar a existir. No porque estuviera ya contenida en lo que existe, no una especie de Dios prosexual, sino porque no es algo que fuera contradictorio. Desde luego, tal Dios no tendría las características del Dios metafísico, especialmente la de necesaria, pero sería un Dios completamente bondadoso, pues no sería culpable del sufrimiento y podría aniquilar. Este advenimiento estaría ligado con los tres anteriores: la materia, la vida, la razón, y ahora el reino de la justicia. Cuarto. Podemos notar que si bien todas son emergencias ex nihilo en el sentido que hemos explicado, en cierto modo hay un orden temporal que supone al anterior. La vida supone a la materia, la conciencia a la vida y la justicia escatológica a los humanos. No se derivan de ellos, ya lo expliqué, ya lo enfaticé, pero ¿cómo va a haber vida si no hay materia? O sea, casi como que se conservaría algo de los anteriores. Es como si hubiera una cierta historia que en cierto modo culminara con este cuarto mundo. El componente fundamental de la fe religiosa, como muy agudamente dice Jesús, es la escatología. El ateo nihilista no se da cuenta de ello, y ahí su parcialidad miope. El materialismo especulativo que él propone estaría ahora ofreciendo una fundamentación irreligiosa de la escatología, una escaología, pues provendría del mercado. Escaología. Es verdad, señala Jesús, que no se puede asegurar que esto vaya a suceder, pero tampoco se puede afirmar que sea imposible. De ahí la pretensión del francés de que se trata de una esperanza racional. Sexto punto. A ver. Ok. ¿Se puede defender racionalmente la razón? Una crítica de eso. Es el momento de presentar mis objeciones a los puntos analizados. Comenzaré por la principal, que es la pretensión de alcanzar mediante la razón
un principio ontológico cuya propiedad principal es la irrazón. Ernesto Castro, que hizo sus dos conceptos de doctorado, fue la primera de todos, los del realismo especulativo y los de nuevo realismo, señala que en Iyazú, análogamente a las pruebas de la existencia de Dios de Descartes, hay una prueba epistemológica y una ontológica del principio de la factualidad. La epistemológica parte del conocimiento de cierta idea y una ontológica que parte de la esencia de esta idea. La prueba epistemológica está expuesta principalmente en el sector de la actitud y es la que hemos analizado con detalle, la salida del círculo correlacional. La prueba ontológica expuesta en la tesis doctoral en la existencia divina parte del problema de Hume o de la inducción. La prueba epistemológica establece que solo la facticidad no puede ser fáctica y la ontológica que solo la contingencia no puede ser contingente. Iyazú señala que la afirmación de la facticidad del círculo correlacional supone afirmar la facticidad en un sentido absoluto. Vimos que su argumento de retorsión epistemológico pasa a algo absoluto. Por ello, este argumento da un salto de lo epistemológico a lo ontológico, que supone que los pasos que se siguieron, el realismo ingenuo, el correlacionismo débil kantiano, el correlacionismo fuerte tipo Hegel y el correlacionismo fáctico, son una suerte de etapas disyuntivas únicas que quedan superadas en las subsecuentes. La contradicción performativa que encuentra Iyazú en el correlacionismo fáctico no necesariamente supone el isomorfismo de la facticidad epistemológica con el logro ontológico. O sea, porque de la facticidad voy a concluir que ontológicamente así es. En realidad es una variante, como mencionamos, de la conocida contradicción performativa que encuentra Aristóteles en el ser. Mientras este no hable, no puede ser refutado. Al afirmar nada es verdad, entonces está suponiendo que su juicio es verdadero y que conoce la realidad. Es la verdad la que presenta el carácter de incondicionalidad. Una de las críticas de Gabriel Iyazú justo hace este señalamiento. Cualquier afirmación verdadera consigue alcanzar lo incondicional. Es verdad que cuando se afirma la facticidad del círculo correlacional, implícitamente se está afirmando que realmente se conoce algo. Lo que no queda claro es por qué de ahí se sigue que el principio de factualidad que afirma la contingencia de todo lo existente sea cierto. ¿Ah? Una cosa que digas, es verdad tu crítica, y otra cosa es que postules entonces que ontológicamente todo tiene que ser facto, contingente. Más bien debería decir que la verdad sobre lo fáctico alcanza algo absoluto que no es a su vez algo meramente fáctico, pero no porque el contenido mismo de lo alcanzado fuera lo especial, sino porque es verdad que así es. Si algo se siguiera en el terreno ontológico de cualquier verdad, sería la inteligibilidad de lo real. Si lo real no es inteligible, si es absurdo, pues entonces parecería que no podría haber verdad. Encontramos una objeción parecida en Brasil, o a cierta. La verdad sobre el principio de factualidad, estoy refiriendo a Brasil, es una verdad necesaria o contingente. El principio de factualidad, al señalar que todo lo que existe es contingente, remite también a sí mismo a su propia verdad. Es claro, señala Brasil, que debemos distinguir entre la contingencia del pensamiento del principio de factualidad en cuanto pensado y este pensamiento en cuanto verdadero. Que Iyazú haya pensado tal principio es contingente. Es justamente lo segundo lo que genera la paradoja, por la afirmación de la diacronicidad entre el ser y el pensamiento. La pretensión de que todo es necesariamente contingente es solamente verdad si este pensamiento existe necesariamente. Cité a Brasil. Porque sería una especie de verdad siempre ha sido verdad, que todo es contingente. Es la crítica que le está haciendo Brasil. El ser necesariamente tenía que llegar a ser inteligible. Sin ninguna razón eligió la inteligencia y también la inteligibilidad del mercado, y con ello la verdad del principio de factualidad.
A él accedemos mediante una intuición intelectual, dice Meillassoux, el principio de factualidad, que no recurre a ningún tipo de evidencia empírica. La inteligibilidad aprendida ahí no puede ser una proyección nuestra o dependiente de nuestras categorías culturales o históricas, porque es una pretensión que estamos alcanzando en absoluto. Pero entonces, si la verdad del principio de factualidad es algo necesario, no puede haber otro fundamento más que la inteligibilidad misma del real. Estoy citando también en la nota, Meillassoux le contestó a Graciel, y Graciel vuelve a contestar. Sin embargo, o sea, la crítica un poco de eso, bueno, la respuesta no es un poco diciendo, bueno, y que yo lo firme ahora es contingente, porque podríamos firmarlo, pero no llega al fondo de la crítica, que es implícitamente está pretendiendo Meillassoux que es una verdad necesaria. Sin embargo, el problema proviene en querer compaginar la afirmación materialista de la diacronía radical entre ser y pensamiento que niega la inteligibilidad intrínseca del real con la pretensión realista racionalista de que a través de una intuición intelectual accedemos al principio ontológico absoluto y material. Mi segunda crítica, variante de la anterior, es si podemos considerar como una explicación racional la doctrina de la emergencia ex nihilo. Nos referimos ahora a lo que Castro llama la prueba ontológica del principio de factualidad a partir del problema de Hill. La necesidad de que las leyes de la naturaleza sean de determinada manera. El racionalismo fuerte de Leibniz postula el principio de razón suficiente para señalar que hay una necesidad absoluta de todo lo que existe de ser de una determinada y única manera. De modo que toda verdad en el fondo es algo a lo que podríamos acceder mediante un análisis conceptual a priorístico si contáramos con un conocimiento pleno de lo que algo es. De entre todos los mundos posibles, Dios tendría que haber optado por el mejor. De ahí que provengan estas leyes y su permanencia. Podemos notar que estamos ante un racionalismo exagerado y por ello simpatizar parcialmente con la propuesta de Meillassoux. Santo Tomás y muchos teólogos medievales resaltarían la libertad de Dios en la creación del mundo y por ello la contingencia radical del mundo y de sus leyes. El problema con Meillassoux es que se va al otro extremo. A través de una especie de deducción racional neocartesiana, pretende demostrar por qué necesariamente nada tendría que ser como es. Pretende que el principio de razón no es algo meramente negativo, sino que a partir de él podemos inferir y proponer ciertas explicaciones. Justo por ello, como dije, le cambia el nombre al principio de factualidad. Mi crítica es que no consigue esto. El principio de razón solo parece que puede tener un significado negativo, más bien es ético, de donde seguiría más bien que la razón humana no tendría nada que buscar ahí. Si esto es irracional, la conclusión parecería ser la de Hume, ya vamos mejor a continuar nuestro camino y dejémonos de la filosofía. La respuesta de Meillassoux a la objeción de procedencia kantiana de la no frecuencia del cambio de las leyes lleva, como dije, a la distinción entre mundo con minúscula y mundos con mayúsculas. En un mundo con mayúscula puede haber leyes que explicarían la probabilidad temporal. Lo que no hay es una ley de leyes que explicara por qué surge este mundo con mayúscula o cuánto tiempo habrá de permanecer. El surgimiento ex nihilo de la materia, la vida y el pensamiento muestra, como dije, la omnipotencia del caos que desborda nuestros planes de habitar un mundo donde ya no es finito. Esta respuesta, que sin duda da que pensar, no parece, sin embargo, una explicación racional. Tampoco se puede decir que se ha demostrado que así es, y menos que fuera algo con implicaciones en la racionalidad científica. Afirmar que algo ocurrió porque era posible es una suerte de tautología vacía. La pregunta es qué hace pasar de la posibilidad a la realidad. La respuesta de que no hay ninguna razón o causa no es ninguna explicación. Cuando Kepler preguntó por la causa de los eclipsiclos del movimiento aparente de Marte, Newton por la fuerza que acelera la caída de un cuerpo, o en la física contemporánea por la aceleración de la separación entre las galaxias, etc., no estaría ninguno de ellos satisfecho si se les dijera, porque era posible, porque no se puede demostrar que sea imposible. Frente a esta objeción, Meillassoux insistiría que no está negando que haya leyes,
y que incluso podrían permanecer por siempre. Incluso hemos visto, podría tratarse de un mundo completamente determinado, pero todo ello sería sin razón. Respuesta que entonces supondría una completa inmunidad a la crítica. Porque si me dice, pues si permaneces por el hipercaos, si cambia, me dice, pues es por el hipercaos. Perdonen, no voy a poner, bueno, alguien difícil mucho, ¿verdad? Se caía y decía, bueno, ¿verdad? No es para darle gracias a Dios, solo me volvió una piedra, o sea, se caía, no se caía, todos se deben a la providencia divina. Aquí, todo sería por el hipercaos. Entonces, bueno, yo digo, en mi opinión, ¿verdad? Si permaneces por el hipercaos y se cambia también. Entonces, no hay una manera, como podríamos decir la Jesús, que esté equivocada. Tendríamos una causalidad de inteligibilidad proveniente de unas determinadas leyes, pero solamente en el interior del mundo. Y surge entonces la pregunta de cómo podríamos diferenciar los mundos con mayúscula desde el interior de uno. ¿La emergencia de la vida es un suceso del primer mundo o es la creación del segundo? ¿Se transformó el primer mundo al segundo y al tercero o ya no existe más el primer mundo? Nosotros estamos hablando desde el tercer mundo en el que camino la conciencia y la inteligencia. Pero ¿cómo es que desde este tenemos acceso a las leyes del primer y del segundo? Pudiera ser que de acuerdo con las leyes del tercer mundo se creara la ilusión de los anteriores. Si se admite en sentido fuerte la emergencia ex nihilo como creación de mundos con mayúscula, entonces nos topamos con estas cosas. Sin embargo, el discurso de Meillassoux no sugiere una creación y eliminación total de los mundos, sino más bien cierta continuidad. Por lo que la pregunta es, ¿qué hace posible esta continuidad? No puede ser la materia estudiada por la física del tercer mundo. No es el mundo que existe, que no existe como tal, no es gobernado por ninguna ley. La continuidad implicaría la inteligibilidad de lo real. Con este supuesto de la inteligibilidad de lo real, la física estudia la radiación de fondo y establece una fecha del Big Bang. La bioquímica estudia las mutaciones del ADN y la neurofisiología se empeña en explicar el surgimiento de la conciencia. Que aunque el física afirme que la vida es un don introducido por Dios sobrenaturalmente, la investigación científica seguirá operando con el supuesto holístico de la inteligibilidad inmanente del universo. Sin tal supuesto, no se puede dar sentido a los enunciados ancestrales. O sea, acreditamos ahora el enunciado ancestral. Nosotros digamos, bueno, desde el tercer mundo, que ya surgió la conciencia, que para nosotros tiene tal, ¿cómo vamos a afirmar que tiene tal duración? Pero Meillassoux rechazaría esto, tanto porque no quiere que se piense que el mundo es el sustrato metafísico del cambio de los mundos como el mayúscula, pero sobre todo porque no hay ninguna inteligibilidad en dichos cambios. Parece entonces que con el tercer mundo, se dio el milagro de milagros por el surgimiento de una razón que capta lo que subyace a todos los mundos y que por ello puede establecer las diferencias reales entre ellos. Dicha razón aprende la verdad de la totalidad de los mundos, que es el principio de la factualidad, a pesar de que afirme que todo no puede ser totalizado y que no hay ninguna inteligibilidad que aprender. De la diminología no me extenderé mucho en mi crítica. El tema merece un tratamiento exclusivo y a fondo, porque además es el corazón de la filosofía de Meillassoux. Si tomamos a la inexistencia divina como clara hermenéutica de su pensamiento, yo empecé con después de la finitud, y luego me entero de lo que decía la existencia divina. Entonces, sí, es muy desconcertante desde después de la finitud leer la inexistencia divina, la escatología. Ahora, si tomamos esto que sería como la clave para entender muchas cosas de la propuesta, ¿verdad? Entonces sí merece un tratamiento más a fondo este tema, pero va a ser una pequeñísima crítica. Mi ensayo se ha centrado más en después de la finitud y en el principio de factualidad. Si con la doctrina del surgimiento ex nihilo podríamos preguntar qué tanto hemos ido más allá de Hume, con la divinología, la pregunta es qué tanto hemos sobrepasado racionalmente el fideísmo. Es el asunto que se presenta. Dos objeciones se me presentan insistentemente. La noción de un Dios que no existe aún y que si surgiera sería contingente,
parece, más que algo posible, una contradicción flagrante. ¿Qué atributos le quedarían a ese Dios cuando le quitamos el de la necesidad de su existencia? Se nos dice que sería bueno por no ser responsable del mal, pero no está claro qué otra característica le podríamos atribuir. No sería eterno porque tendría un origen temporal, por lo que no tendría la posición total, simultánea y completa de una vida interminable, como definió eso de eternidad. El Dios que no existe aún no estaría potencialmente de alguna manera en la materia hipercaótica. Por ello tampoco podría ser omnipotente, solamente la materia hipercaótica sería omnipotente. Sería una realidad personal, así parece sugerirse, pero ¿por qué no los dioses o la divinidad? Bien, pudiera ser que lo que tendríamos que interpretar es que más bien Dios fuera una especie de metáfora del cuarto mundo de la justicia, y eso sería otra interpretación. Sin embargo, supongamos que se pudiera clarificar la noción irreligiosa e irracional de Dios sin caer en contradicción. Vuelvo entonces a mi objeción de que algo pueda suceder o no en el espacio lógico de las razones, no se sigue nada en el orden de la ley. Si además se afirma que no hay razón alguna por la que algo pasa de lo posible a la realidad actual, pues menos hemos dado este paso de una afirmación negativa a algo positivo. El ateo no quedará convencido de que tal inmensa posibilidad lo sea lógicamente, y menos que tuviera algún grado de probabilidad. El religioso objetará que su creencia se declare falsa con el argumento del mal. En el mejor de los casos, puede decir el teísta, este cuestionaría que Dios sea bueno. ¿Pero por qué va a cuestionar que Dios existe? Pues no se prueba que fuera imposible que existiera un Dios que incluso fuera malo respecto a lo que piensan los humanos desde sus ideas antropocéntricas de Dios. Bueno, tú estás pensando en una idea de bien o mal, que ¿por qué se la vas a atribuir a Dios? Podría responder. Es como si Bellasú tuviera un baremo de racionalidad para juzgar, por ejemplo, al Dios trinitario y otro para el Dios que propio. De modo que si nos quedamos en una noción vaga de Dios, seguimos, en mi opinión, en el fideísmo de la validez igual de las concepciones de los dioses. Pues cada quien entonces que tenga la concepción de Dios que quiera. Y si la queremos clarificar, parece entonces que estaríamos en contradicción por el principio de factoriedad. Conclusión. Mediación defiende una idea de filosofía que enfatiza la creación de conceptos que movilicen al pensamiento y no cansar de repetir y que le hagan saber su fuerza. Y de Nietzsche, de Deleuze, como sabemos. Cito. La filosofía de invención de argumentaciones extrañas por necesidad en el límite de la sofística, que sigue siendo su doble oscuro y estructural. En efecto, filosofar consiste siempre en desplegar una idea que para ser defendida y explorada impone un régimen argumentativo original cuyo modelo no se encuentra en una ciencia positiva, si fuera la lógica, ni en un arte del buen razonar que se supone ya dar. Fin de la cita, que es de después del argumento. Sin duda, Bellasú es un pensador original y su materialismo especulativo único, que aporta un aire fresco a todos los materialismos clásicos. Pero la pretensión de Bellasú va más allá de la originalidad. Su trabajo lo entiende en analogía con Descartes. El punto clave, como hemos visto, es la sustitución de Dios en Descartes por el principio de factualidad en Bellasú. He aquí el nuevo fundamento que saca a la filosofía continental de su impasse correlacionista y lleva a la filosofía de nuevo a la especulación, pero ahora de logos de la razón y la contingencia. Última cita que leo, muy conocida después de la finitud. Los problemas metafísicos se revelan, por el contrario, como habiendo sido siempre verdaderos problemas que admiten una solución. Pero no lo son, sino con una condición previa y muy limitante. Comprender que para las preguntas metafísicas que se interrogan acerca de por qué las cosas son así y no de otra manera, la respuesta por nada es una respuesta auténtica. No hay que reír o sonreír frente a estas preguntas, de dónde venimos, por qué existimos, sino rumiar acerca del hecho notable de que las respuestas de ninguna parte, por ninguna razón, sean efectivamente respuestas. Y descubrir, a partir de este hecho,
que estas preguntas eran efectivamente preguntas y además excelentes. No hay más misterio, no porque ya no haya problema, sino porque ya no hay más razón. Fin de la cita. Termino. En una época nihilista, relativista, que ha abandonado la especulación y reflexión sobre el absoluto, la filosofía de Bellazón tiene el gran mérito de volvernos de nuevo la mirada a la realidad incondicional. En una cotidianidad fruto de una racionalidad estrecha y mecánica, nos vuelve a abrir al maravillarnos de la posibilidad de la novedad y lo que puede ser. Sin embargo, en mi opinión, Bellazón invierte el racionalismo exagerado del principio de razón suficiente en el principio de irrazón insuficiente. Si el reclamo inicial era la incapacidad de hacer sentido de los enunciados científicos, no parece que el principio de factualidad, al decir que las cosas son porque sí, o mientras duren determinadas leyes, logre hacer una diferencia entre los dos extremos que mencioné del naturalismo reduccionista y la posmodernidad relativista. Más aún, no se puede pretender abolir el misterio con la sola luz de la razón ahora irrazonable. En el misterio del ser estamos inmersos, señaló Gabriel Macedo, y la razón no puede pretender haberse colocado fuera. La razón puede con justicia criticar lo absurdo, pero lo absurdo no es el misterio en el que habitamos. Muchas gracias, perdón si me escribí, perdón si me pedí, pero bueno. Muchas gracias, doctor. Ahora sí, Llega la verdad, si tú no. sí, hay una hora. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Yo pensaba pues, en la relación tan asimétrica que se subrayaba respecto a después de la finitud y la inexistencia divina. O sea, sí es algo que cuando uno va leyendo y conociendo un poquito de eso, salta a la vista, es una brecha muy extraña. Y hace poco, un poco releyendo después de la finitud, me cayó como una sospecha hermenéutica, ¿no? Como una pista de lectura. Porque, no sé, a lo mejor podríamos decir, y de manera tal vez un poco sardónica, pero no tanto, ¿no? Que es algo así como la brecha entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, que después de la finitud tenemos este hipercaos, este tiempo hipercaótico, que no se caracteriza pues como un Dios, pues, no es el Dios creador del mundo, pero en todo caso tiene como estos paralelismos curiosos con como Dios caprichoso, como Dios que tiene como decisiones un poquito contingentes de haber elegido un pueblo y no otros, o sea, estas dimensiones, por así decirlo, contingentes estarían ahí metafóricamente después de la finitud, y en la inexistencia divina pues habla de la posibilidad, de la emergencia de un Dios por venir, y que pues tendría como Dios la posibilidad de ser omnipotente y demás, pero al mismo tiempo es, digamos, entre comillas, un hijo de Dios, al ser una emergencia del hipercaos, ¿no? Es decir, es a final de cuentas una posibilidad de un tiempo caótico, como si fuera esta figura del Dios Padre, ¿no? Y además, como con todas estas connotaciones cristianas que claramente tiene, de ser bondadoso, de ser, digamos, como la posibilidad de la justicia, ¿no? No sé, me llama la atención que por un lado tenga ante el tema religioso como una posición tan original y que por el otro lado, desviándonos un poquito, viéndolo como de ladito, encontremos como modelo bastante paralelo, si no exacto, pues, con el cristianismo, ¿no? Sin haber sido para nada un filósofo cristiano o lo que sea, católico, no sé, como quieran decirlo. No sé, o sea, pensaba en esa, y sí, digo, yo sé que no era el punto principal, fue más bien como un comentario final, pero también tiene mucho que ver, creo, con esta brecha entre la facticidad y la factualidad, ¿no?
que llama tanto la atención, es otro tipo de derechos, por crítica, pero sí son como saltos extraños que de pronto no entran en eso y sin haber quizá tejido tan fino como en todos los demás otros movimientos que uno encuentra. Así es, muchas gracias por el comentario, coincido 100%. Yo me meto, ¿verdad? Muy leve, me siento tratamiento, como digo, porque el tema del fideísmo, que realmente, si ustedes se fijan, lo que trato de criticar es la pretensión racionalista de superar el fideísmo. Están después de la juventud. El fideísmo está después de la juventud, ¿verdad? Claro, está el correlacionismo, como dije, se hizo una lectura más de pero parece que el argumento del fondo de Bellas va contra el fideísmo, ¿verdad? Contra eso de que se pueda entonces defender. Y voy a poner el ejemplo de la Trinidad, ¿verdad? Que se le parece irracional, ¿verdad? Entonces, claro, a mí me llama la atención, después leyendo, se empiezan a enterar de las cosas. El mismo doctor Mario Teodoro, aquí lo cito, ¿verdad? Es mi amigo mío de todos esos años, él mismo llega a decir pues, que sí parece un poco extraño la doctrina de la psicología. Pero podríamos quitar ese punto, ¿verdad? Podríamos quitar el punto, no me quedaría con el argumento de se puede defender que con la razón accedemos a un principio absoluto irracional o irracional. Ese sería el argumento que quisiera más defender. Y en segundo lugar estaría lo del surgimiento del siglo, que no lo trata exactamente ni después de la finitud, pero lo trata en horas posteriores después de la finitud. La existencia divina sería antes. Pero está el artículo también después posterior. O sea, tampoco no es que el Antiguo Testamento no, pues, o sea, por lo menos no han puesto sus límites. Pero vaya, vamos al ex nihilo. Ahí claramente está criticando cierto materialismo subjetualista, esa es su crítica, al definir virtual, no potencial, tenemos que estudiar contenida. Digo, todo el empeño de las neurociencias, de todas las personas materialistas, por hipótesis científicas, pero vuelvo después de la finitud, o sea, tratar de ir a las cualidades primarias, por discutir lo que se quiera, pero eso sería tratar de llegar a una posición que no fuera subjetivista. Bueno, lo que se quiere es explicar el origen de la vida, pues desde la materia. Esa es la pretensión difícil. A mí me encanta un libro de Thomas Meyer que se llama La mente y el cosmos, porque la visión no darwinista del universo es casi con certeza falsa. Fíjense, parece chiste, ¿no? Casi con certeza falsa. Thomas Meyer, pues, es un filósofo analítico, o sea, en Nueva York, y escribe este libro, no es de los del diseño inteligente, en pleno discusión, ¿verdad? Entonces, según él, la ciencia como está actualmente no explica ni la vida, ni la conciencia, ni la autoconciencia. Bueno, pero Nagel dice, ¿verdad? Yo soy ateo, yo lo que quiero es, estoy denunciando, que como está no se explica, pero lo que quiero es que haya una explicación científica. O sea, lo que yo pienso, ¿verdad? Dice Nagel, es que se debe buscar una inteligencia inmanente en el universo. Entonces, meterlo es nilo, es exactamente, insisto, el argumento del creacionista, como si de repente, yo digo de broma, Dios metiera el bitanol. La vida se discutió en el siglo XIX, cuando se divide química orgánica de química inorgánica, se discutía a ver si había bitanol o no había bitanol. Ahora discutimos que sea conciencianol o no hay conciencianol, ¿verdad? Pero pues sabemos que no hay conciencianol, o sea, aquí pues todas las neuronas son corazones de células y sin embargo se produce la propiedad de la conciencia. Yo estaría de acuerdo con ellas que hay un emergentismo, si se quiere, fuera. No débil, para el cual, digamos, seríamos legos y nada más serían propiedades sobrevivientes, débiles. No, se hay progreso, pero me parece que meter a la nada es renunciar a una explicación racional. Puedes decirlo. Lo que estoy cuestionando es que suceda una explicación racional. Eso lo estoy cuestionando.
¿verdad? Por eso le puse racionalismo y materialismo. Tenía mucho que no lo veía. Todo no se acuerda de mí. Probablemente no nos vimos una vez, pero y hablamos justo de este tema, estando en su cubículo, estaba platicando de Fernando y estaba editando este libro sobre deporte y filosofía. Bueno, no creo que justamente cuando se critica cualquier corriente derivada del diferencialismo educativo, suelen como encauzarlo entre o es absurdo o es tautológico, y a veces una razón de su absurdismo es que es tautológico, o también suele ser porque es iterativo, o sea que llegas a como transquintales de ese transquinto. Pero, ¿por qué sería, no sé si inadecuado o vicio aceptar como esta tesis hipercaótica, como de que da la razón y la sin razón? Y la otra parte es, justo hay otro salto, ¿no? En que sea una tesis ontológica, porque va a haber ontología, epistemología, pero hay un interludio, ¿no? ¿En qué momento se interesa una valoración de esto? Es verdad, porque también ya hay mucho recelo o cuidado ok, esa es una definición, ese es un objeto, pero de eso, que tenga una valorización, es también un paso, digamos, también irracional, ¿no? El hecho de que hay una, no sé, incluso la valoración lógica no debería ser tomada, o debería ser tomada como uno de los criterios de que algo sea verdadero, pero eso viene justo ligado a justo la crítica hipercaótica. Bueno, así es como lo estoy configurando. Y creo que si usted llega al mejor diagnóstico de manera más explícita y justamente hacia la plenitud viene descrito, ¿no? O sea, para mí fideísmo es lo mismo correlacionismo de fuerte, perdón, pero también según se lea parece que algunos autores quedan arriba o abajo, por ejemplo cuando Reagan Harman lo lee, usted mencionó Hegel como correlacionista fuerte y Reagan Harman lo mete como un paso todavía más fuerte que eso, o sea, es correlacionismo extra fuerte. Entonces, por un lado, cómo se ingresa la valorización de cargos verdaderos falsos, porque algo puede ser necesario y falso, ¿no? Por así decirlo, bajo esta regla del hipercaos o hipercaos. Y por otro lado, cómo está matizando que algo sea fuerte, o si permite también gradientes más espectrales, ¿no? Como extra fuerte. Bueno, voy a esto. Después de la finitud hay una especie de orden de que va extractando las posiciones. Primero había un realismo que esa idea como proto-original, como pues de que hay una especie de realidad de afuera. Ok, y ahí pasamos al correlacionismo débil, con calma. Después pasaríamos al correlacionismo fuerte. El correlacionismo fuerte tiene dos modalidades, la de Hegel, y lo quise decir, ¿verdad? Establece una especie de isomorfismo o que el espíritu, digamos, lo encontramos del lado del objeto y del lado del sujeto. No nos podemos ir más allá. Ese es el correlacionismo fuerte. Pero todavía habría un correlacionismo, ya que usted usó la palabra, hiperfuerte. El correlacionismo débil, la diferencia entre el débil y el fuerte es que para el débil nosotros no podemos conocer una realidad en sí, pero la podemos pensar. Y a eso pone el ejemplo de Kant. En cambio, el correlacionismo fuerte diría que no podemos pensar ni siquiera más allá de la correlación. Entonces, el hegeliano establecería que la correlación es absoluta, algo que no se puede salir del espíritu, que no hay más. Hay incluido en la historia, en todo lo que hacemos y estamos en eso. Pero todavía el hiperfuerte sería tomar la correlación hegeliana, pero haciendo la fáctica, situándola en una época. O sea, nosotros no hay nada afuera que nos podamos ir. Ya no vamos a hablar de que hay una cosa en sí. Por eso, por ejemplo, reclamos como de Harman, ¿verdad? Usted habló de Harman. Ya no podemos hablar de esa cosa en sí, pero estamos en esta situación práctica y en esta correlación práctica. Bueno, ese es un argumento epistemológico. Y Meillassoux, me parece que atinadamente demuestra a esta última postura. O sea, para mí eso es como si hubiéramos llegado al final en una pirámide. Ahorita esta es la situación en la que estamos. Bueno, entonces le muestra al correlacionista hiperfuerte que en realidad está afirmando que sí hay algo absoluto. Porque
está pretendiendo afirmar que en realidad todo es pago, todo es contingente. Ese es el punto que yo decía que pasó de un argumento epistemológico a algo ontológico. Entonces expuse la crítica de René Gassier, la que hace Marcus Garvey, decir que en realidad cuando se hace cualquier afirmación, lo que se pretende es tener una incondicionalidad. Suena muy feo decir absoluto, pero ¿verdad? Mejor que algo es incondicional. O sea, cuando algo es verdadero, pues algo es así. Una cosa es por eso pretender tener por verdadero y otra cosa es verdadero. Bueno, pero a mí en lo particular no me gustaría hablar de todo el realismo especulativo, porque como se sabe muy bien, pues cada autor es tan diferente, ¿verdad? Todo eso está muy comentado, es un término más bien paradas, entonces se juntaron, pero hay un abismo, pues entre unos y otros, y no, si los juntamos con el no realismo, que también los no realismo, digo, simplemente si tomamos a Marcus Garvey y a Ferrari, pues uno le diría al otro que es idealista y el otro le diría que es idealista ingenuo. ¿Verdad? Marcus Garvey le diría a Ferrari que es por eso yo quiero ahorita nada más limitarme a Ferrari. Digo, a Ferrari. Ya no me hagan mucho caso. Muchas gracias. Creo que ya es la hora, ¿verdad? Sí, no quisiera usar. Bueno, a usted. Sí, bueno. Vienen hasta las 10 de la noche, pero hay otra, ¿no? Sí, ahora. Patricia. Muchas gracias, doctor Galán, por esta Muchas gracias. muy ilustrativa, muy interesante.